¿Qué tal? ¿Cómo está gente linda, gente hermosa de Sinergia Podcast? Estamos aquí un día más para traerles nuevamente noticias de interés nacional, de interés internacional también, y pues llegar siempre a sus hogares, llegar siempre a sus dispositivos desde donde sea que nos vean o nos escuchen. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que, como siempre les digo, ha estado en boca de todos, ha estado en boca de mucha gente, y vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Solo antes de eso, vamos a presentar siempre a nuestros queridísimos colaboradores de Sinergia y a un invitado especial que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar con Julio Guzmán. ¿Cómo estás, Julito? Excelente. ¿Cómo estamos, Eddie José Bendecido, dirían Argueta? en la iglesia. Y también quería, solamente para empezar, un dato curioso que hoy estuve meditando mientras venía en el carro. Solamente para que empecemos a cuestionarnos. Voy a empezar a dar como pildoritas en cada episodio sobre cosas para cuestionarnos en nuestra vida. Entonces, quiero que No, no. empecemos a cuestionar esto. ¿Por qué a los adultos, a mayores que nosotros que somos jóvenes, les tratamos de usted y por qué ellos nos tratan de todo menos de usted? Vos, tú, todo menos usted. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que es curioso que no hay que si nos tratamos muy distinto, entiendo lo del respeto y todas esas tradiciones, de verdad, pero ¿no les parece curioso? Porque yo vi un caso de un entrevistador que no tenía la idea de cuántos años tenía la persona que estaba entrevistando. Entonces le empezó a tratar de usted y todo porque era por radio, entonces no sabía, ¿no? Pensó que era un señor. Cuando se dio cuenta que el patojo tenía 22 años, le dijo, pues sí, vos, entonces, ¿qué no sé qué? Empezó a tratar de vos. Entonces, solamente para que lo empecemos a cuestionar nuestra vida y me caigo. Excelente, me gustó el final. Qué pensamientos tan extraños, Pero amiguito. es para cuestionarnos, cuestionense esas cosas, son importantes. Excelente, me encanta cuestionarme. Marilyn, ¿cómo estás? Hola. Eso fue un breve saludo, eso fue un muy breve saludo. Es Bueno, que me y estoy ahora pasando cuestionando. se está cuestionando todavía. Bueno, ahora pasamos al invitado especial del día de hoy. Tenemos a Marco Franco. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Y vamos a discutir el día de hoy temas de mucho interés para todos ustedes, nuestros oyentes. Y te preguntamos, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Mucho gusto y gracias por invitarme a participar en este tipo de eventos. La verdad es que nosotros los jóvenes no estamos tan metidos en temas políticos. Hay veces que es algo tan burdo que ni siquiera lo queremos oír, pero es necesario que nosotros le metamos un poquito a ese rollo, porque si no, no entendemos lo que pasa y después nos quejamos de lo que pasa y después todos tienen la culpa menos yo que no sabía. Y creo que parte de ese cambio que nosotros queremos hacer individualmente es tener este tipo de conversaciones, tener este tipo de podcast, tener este tipo de gente que tiene toda la intención de hacer algo diferente. Y es un gusto para mí estar con ustedes. Voy a tratar de aportar lo que sepa, lo que pueda y tratar de conocer todo lo que ustedes tienen para mí. Excelente, muchísimas gracias, Marco. Bueno, pasando ya de lleno a la noticia que nos trae locos el día de hoy, pues se las voy a leer directamente de la página de República GT, porque creo que es uno de los medios que mejor lo resumió. Entonces, ¿saben qué me da me causa interés? Es que en todas las notas, la mayoría, pues, por lo menos, dice Patricia Sandoval, no dice Patricia Sandoval diputada, Patricia Sandoval jefa de bloque, dice Patricia Sandoval esposa del ministro de Gobernación. Eso me causó un poco de curiosidad. Antes, yo lo tenía ya pensado, ya lo sabía. ¿Qué cuestionarnos esas cosas? Sean como Eddie, cuestionense cosas. Vamos a ver entonces. Patricia Sandoval propone que la PNC pueda hacer uso de la fuerza para repeler ataques. La congresista y esposa del ministro de Gobernación plantea varios pasos previo al uso de armas letales.
Dice ella, la presente ley tiene por objeto regular el empleo de la fuerza y de las armas en cumplimiento de sus funciones de salvaguardar la vida, integridad, garantías, derechos y bienes de las personas. Para la congresista, la iniciativa establece cómo se aplicará la fuerza de forma gradual. Otra vez dice ella, si una persona quiere atentar contra la vida de un PNC, este va a poder accionar y repeler en nombre de la justicia y de la constitución política. Esto declaró la legisladora. Entonces también indica un procedimiento para él, lo vamos a ir viendo más adelante, pero de momento quiero dejarles esto claro. Esta es la noticia de la cual vamos a hablar el día de hoy y de la cual nuestra compañera Marilyn nos va a estar. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué temas van a salir de esta nota? Hola, buenas noches. Hoy queremos platicarles acerca de, como decía mi amigo Frank, de la iniciativa de ley que propuso la esposa del ministro de Gobernación, Patricia Sandoval, alias el crush de todos los hombres, o si no es de todos, de casi todos en Guatemala y en otros países. Entonces, entrando un poquito al tema, ya de lleno, es necesario cuestionarnos, como dijo Eddie, un poco acerca de todas las cosas que pasan. Entonces, queremos compartir con ustedes nuestro criterio, opinión, nuestros comentarios acerca de esto. Principalmente, tratar de analizar el tema para ustedes en un punto en el que nos pongamos a imaginar, ¿es viable este tipo de propuestas de parte de, no solo de ella, porque pudo haber sido cualquier diputado? O sea, no dejemos, no tratemos de encasillar solo a la diputada Patricia Sandoval en esta propuesta, sino que tratemos de imaginar que fue cualquier diputado. Creo que eso nos va a ayudar mucho a entender un poco si este tipo de propuestas es viable. Desde mi punto de vista, yo creo que no es necesario que que esta sea una iniciativa de ley, la verdad. Hay problemáticas más graves que necesitan iniciativas de ley y yo esto no lo veo como una forma de querer ayudar o coayudar a la PNC, sino que lo veo como una forma de silenciar más bien al pueblo y valerse por una ley para poder entrar en derechos que no les corresponden, o sea, violentar derechos que realmente son nuestros. Entonces, quisiera saber un poco qué opinas de esto, Marco. Gracias. Bueno, a mi punto de vista, creo que es necesario entender un poquito más cómo globalizamos a Guatemala dentro de un ámbito jurídico internacional. Guatemala es un país que tiene muy pocas leyes y eso es malo porque las leyes tienen que regular todas las conductas habidas y por haber, si bien no para manipular a la población a cierto extracto o cierta actividad, sí para tener un control de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Como bien sabemos, nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. De tal cuenta, yo en este caso sí considero que es viable una ley de este tipo, no solo de este tipo, sino de cualquier otro tipo, ya que la creación de leyes que atañen a la seguridad ciudadana, en este caso concreto, pues sí es necesaria. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional Civil hoy en día sí tiene la capacidad de utilizar la fuerza pública. El problema es que nada la regula. Entonces, si tenemos algo que lo empiece a regular, entonces vamos a tener un marco jurídico en cual actuar. Sin embargo, es como que yo te dijera, ¿qué preferís? ¿Tener una regla o no tener reglas? Y yo decir, bueno, hago la regla que yo considere. Para mí sí es viable. Entiendo que en la situación actual las leyes se tendrían que ir acomodando a lo que la sociedad nos exige. Y pues tenemos un conflicto reciente en donde la misma forma dinámica de la ley nos obliga a actuar en momentos exactos. El momento exacto es ahora. Vemos un conflicto que se está viviendo en Nahualá, agentes de la Policía Nacional Civil que tienen pues percances ya físicos donde hay un fallecido incluso. Entonces, ¿qué es lo que le atañe al Congreso? Lo que le atañe al Congreso es promulgar una ley que vaya
a limitar esa acción que vaya a contemplar el uso de la fuerza para la Policía Nacional Civil y el poder darle una respuesta inmediata a esa problemática. Concretizando en la pregunta, la viabilidad para mí de cualquier ley siempre es buena cuando tenga una estructura coherente. Y no solo que tenga una estructura coherente, sino que sea posible. Porque si estamos haciendo una estructura coherente pero imposible, no tiene sentido. Sin embargo, pues creo que esta iniciativa de ley es bastante corta y es un buen inicio para empezar a darle forma legal a estas actividades policiales. Gracias, Marco, por compartir con nosotros. Julio, ¿qué pensás? ¿Vos crees que es viable realmente tener una iniciativa de ley como esta? A mí es un depende, porque, mira, en Guatemala, principalmente cuando se proponen leyes, se propone conforme va saliendo la necesidad, entre comillas, de lo que necesita la población. Sin embargo, nunca hay estudios previos. ¿Por qué? Porque Guatemala no invierte en realmente investigación. Ni siquiera invierte en investigación, por ejemplo, en ciencias naturales, no digamos en investigación de ciencias sociales, ¿no? Entonces, siempre actúa conforme va saliendo la situación, porque al final son relaciones políticas, ¿no? Sobre lo que se va a dar o qué intereses hay detrás, o un qué gano yo y qué gana el otro sector que necesito apoyar. Entonces yo lo veo más de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, ya puesto que para esta ley no hay mucha investigación, no solo presupuestaria, sino a nivel social, qué puede repercutir a nivel social. Entonces al final siempre tomaría un poco a Miquel Foucault, ¿no? O sea, con el hecho de todo el tema del panóptico, ¿no? De vigilar y castigar, que al final es lo que esta tendencia latinoamericana de los gobiernos que se están volviendo autoritarios y poco a poco se está viendo más a nivel latinoamericano, donde al final el gobierno está centrado como que en tener esta vigilancia demasiado a la población, ¿no? Ya sea independientemente a qué tipo de población sea, al crimen organizado o a la población en general, pero sí hay una necesidad de control, porque se les puede descontrolar y obviamente también hay muchos intereses también internacionales. Entonces yo lo dejaría ahí. Gracias, Julio. Frank. Perfecto. Surge esta situación, todos sabemos del conflicto de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Si no saben de ese conflicto, pueden escuchar el episodio pasado, que está muy bueno. Así que, derivado de esto, sabemos del fallecimiento lamentable de la gente de la Policía Nacional Civil. De esto surge unos dimes y diretes, unos tweets de la diputada, que un favorito del ministro, un montón de cosas. De esto nace la necesidad de esta diputada de hacer de manera urgente esta iniciativa de ley, en la cual se establecen parámetros para el control de la fuerza. Como bien lo dijo Marco, la policía tiene todo el derecho de utilizar la fuerza. Sin embargo, no hay algo que lo regule. Y en este caso yo pienso que está muy bien, que sí es viable la creación de este tipo de reglamentos o de leyes como lo vayan a manejar. Sin embargo, yo creo que previo a eso se debe hacer una exhaustiva investigación a cómo se están realizando las capacitaciones de las personas que están dentro de la Policía Nacional Civil. Es decir, podemos tener un reglamento digno de la Grecia antigua. Podemos tener un reglamento, un conjunto de leyes, de normas que sobresalgan en Centroamérica, Latinoamérica, Europa, lo que sea. Pero si no tenemos el recurso humano, pero si no tenemos esa capacitación constante para las personas que van a hacer uso o van a ser objeto de este reglamento, yo creo que sería un esfuerzo inútil. Yo creo que no tendría ningún efecto, ahí sí que ningún beneficio para la población, que es lo que yo pienso que se estaría buscando. Yo creo que se está inclinando un poquito más para la protección de los agentes de policía, y por supuesto que ellos merecen tener ese derecho de defenderse, merecen tener esa oportunidad como cualquier otro guatemalteco o guatemalteca de
proteger su derecho a la vida. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista más administrativo, yo creo que para el correcto funcionamiento de un cuerpo normativo de esta índole, yo creo que sí es necesario, urgente, de hecho, aún sin la creación de este reglamento, yo creo que es urgente la capacitación de los agentes de policía. ¿Cuáles son los requisitos para ser agente de policía? Alguno lo sabe porque yo de momento no lo tengo muy presente, pero encontramos un déficit en lo, ¿cómo se los diría yo? En lo estratégico. A veces como que nos estamos basando demasiado en la fuerza, lo cual nos lleva a tomar decisiones como estas, de apresurar el uso de la fuerza a tal grado de normarlo de una manera que para mí es muy extraña, porque no sé si ya lo leyeron, hay un procedimiento para el uso de la fuerza, que el primero es la presencia de la autoridad, que es la primera forma de contacto que tienen las autoridades con la ciudadanía en general. Luego está la persuasión verbal, que es llamar al orden, o sea, llamar al orden y persuadir para que se desista de la acción ilícita. Mire, disculpe, ¿será que podría dejar de manifestar, señor campesino? Luego está el control de contacto físico. Ante la resistencia pasiva de las personas, la autoridad competente está facultada para tener un control de contacto. O sea, el tercer paso ni siquiera es el contacto físico, ya es un control de contacto. Luego está el contacto físico, que son las acciones cuerpo a cuerpo, que pueden emplear los elementos de la PNC para controlar a una persona que manifiesta una resistencia activa. En ese momento ya lo mató. O sea, depende de la persona a la que esté aplicándole la fuerza pública que tanto se le dice, ya lo mató. Y ya le avisó. Y ya utilizó el contacto cuerpo a cuerpo. Está totalmente desprotegido el policía. Es decir, lo que se está buscando es proteger la integridad física de la gente, pero de esta forma no lo vamos a lograr. Y esto va de la mano con la capacitación que les digo. Esa es mi opinión. Gracias, Pancho. Sí, o sea, entiendo muy bien el punto, pero sí siento que se le está dando puerta libre a la PNC. No sé, desde mi punto de vista es eso. José, ¿contigo? José. José, estás muteado. Ya lo silenciaron. Espero me disculpen. Ya me lo estaba funaron. silenciando. Ya lo funaron. Tenía silenció la algo policía. muy importante que decir, pero creo Ya que me lo voy a se guardar. cayó. Entonces, no, yo lo que estaba era respondiendo lo que decía Pancho del procedimiento, que también me parece muy gracioso llevarlo a la realidad en un ataque armado, lo que sea, y que el policía, bueno, ¿qué paso me toca? El 4, el contacto físico. Bueno, ahorita tocan las, espérame que todavía tengo que pasar a las armas menos letales. Espérame, dame Uy, tiempo. me salté el 2, bro, lo siento. Ya me despidieron. Entonces, me parece gracioso, nada más. La pregunta era sobre la viabilidad y todo es viable, todo es viable, digamos, seamos sinceros. Entonces, la cuestión está en qué tan viable es una iniciativa de ley se aprueba en Guatemala. Ahora bien, si esta tiene mucho apoyo, por supuesto que se puede pasar. Pero las iniciativas en Guatemala, uy, puede ser que mis nietos la miren, puede ser, yo no, probablemente. Solamente les comento para que tengamos en cuenta que el año pasado se presentaron 145 iniciativas de ley, imagínense. Y según la investigación del 100, mencionaban que no solamente del año pasado vino una acumulación, sino que del año 2020 también, en el cual quedan 171 iniciativas pendientes por conocer. O sea, eso es lo que voy, viabilidad, pues sí es posible, pero realmente de que se llegue a conocer y que realmente se le lleve a dar ese trámite, o solamente simplemente se va a archivar, eso puede pasar también. Es para tomar en cuenta de que no es algo de un día para otro, por más de que ya diga hay que aprobarlo de urgencia nacional, porque ya dice. Entonces, solamente eso, con respecto a la pregunta. Gracias, José. Conozcamos otro punto muy importante acerca del tema. Ahora que ya vimos lo de la viabilidad,
Analicémoslo un poco a nivel constitucional, hacernos la pregunta cada uno, ¿es posible que esta ley se conozca, como dijo José, y se ratifique y se apruebe, tomando en cuenta la supremacía de los tratados y de los convenios internacionales acerca de los derechos humanos? ¿Será posible a nivel constitucional que esta ley sea aprobada? ¿Te dejo, Frank? Es un tema siempre complicado con los tratados y convenios internacionales. Creo que es algo que a la hora de realizarse una comparación entre la Carta Magna y entre los tratados vamos a llegar siempre al mismo fin. Yo siempre he pensado que no hay tal discordancia entre tal, porque yo creo que siempre surge la pregunta cuando te dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre lo que dice la Constitución. Yo no creo que sea tanto así. No creo que haya tantas normas que se contradigan. Yo creo que hay cosas que tal vez sí son distintas en la manera en la que se redactan, pero también creo que vamos al mismo fin, que es la protección de la vida, que es la protección a la persona. Y yo creo que desde un punto de vista constitucional, creo que es más que viable esta iniciativa, en virtud de que sí, es lo que se está protegiendo en sí es la vida de los agentes, que ya sea, sean, ¿cómo les digo yo? Trabajen para quien trabajen, porque ya no se sabe realmente quién te está cuidando, quién es tu fuerza policial. Independientemente de eso, es una persona que tiene una familia, independientemente es una persona que tiene que llevar un sustento a casa haciendo lo que tiene que hacer. Y creo que sí, haciéndolo bastante corto, creo que sí es viable constitucionalmente, y también en materia de derechos humanos, creo que más en materia de derechos humanos. Gracias. Marco. Gracias. Bueno, yo considero que en primer lugar, como le dijo Frank, tanto el derecho interno como el derecho internacional, más en materia de derechos humanos, pues no existe una discordancia entre uno y otro. La Constitución es clara. En materia de derechos humanos siempre va a existir, eh, pues, preeminencia sobre el derecho interno, según el artículo penal. De tal cuenta, pues ahí no hay pierde. Sabemos, derechos humanos siempre por encima. Y hay muchas personas que dicen, no, no es que esté encima, sino que está a la par y todo, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es saber si constitucionalmente sí puede aplicarse esta iniciativa de ley. A mi punto de vista, sí, sí se puede aplicar. Incluso en materia de derechos humanos no es nada nuevo. Ya la ONU lo ha aprobado en su primer momento. Hay muchos países que tienen este tipo de leyes y de regulaciones. Hablemos de Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, México, Colombia. En Canadá también está la aplicabilidad de la fuerza pública, ya sea de contacto físico, no dañino y de contacto armado. Entonces, para mí no es nada nuevo en el mundo de los derechos humanos, no es nada nuevo en el mundo internacional. Es nuevo para nosotros porque lo estamos viviendo, pero considero que sí es viable, constitucionalmente posible. Y si se da o no se da, si lo van a ver nuestros nietos, si lo van a ver nuestros hijos, pues eso ya no depende directamente de nosotros como pueblo, más que exigirle directamente al Congreso de la República, pues que se apegue a la agenda y que empiecen a trabajar, porque 2 años prácticamente estuvieron asustados con la pandemia, igual que todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar o vamos a estar tratando de debatir si es viable o no? Em, Perdón, tengo problemas técnicos con mi micrófono, pero sí, justo la verdad es de que muy interesante lo que acabas de comentar, Marco. Realmente no lo sabía, créemelo, no sabía que en varios países ya hay una ley aprobada y que se está utilizando acerca de esto del uso de la fuerza. Y
me gustaría que comentáramos un poco acerca de la opinión pública, de qué crees tú que opina la gente, que si la gente está a favor o en contra y por qué razones crees que la gente estaría en contra de esta iniciativa. Ya. Eh, Antes de empezar con la respuesta, quiero que no sea un gallo gallina, porque muchos dicen, ah, es gallo gallina. Sí, no. No, es una opinión personal donde yo no puedo hablar por todas las personas. Definitivamente, yo puedo dar mi opinión diciendo, yo considero que, adentrándome un poquito en el tema, yo trabajo en el sector público y necesariamente tengo contacto con muchas personas que sufren estas situaciones, ¿verdad? Desde policías nacionales civiles hasta la gente civil que sufre los atropellos mismos de la autoridad. Un gran porcentaje está a favor, pero porque contextualmente todos estamos viendo el sufrimiento de la PNC. Entonces, vemos que un agente de PNC está muerto, vemos que hay 3 heridos, vemos que hay videos circulando en las redes sociales, en Twitter, y todos, hay que hacer algo, pues. Pero si quitamos el contexto y lo llevamos a una sociedad que está en plena pandemia, en el año 2020, nadie estaría pensando, sí, démosle más poder al poder, dijo Molotov. Es ese punto al que quiero llegar. Contextualmente, ahorita mucha gente va a estar a favor, definitivamente, pero hay mucha gente que piensa, si yo le doy la facultad de que accione a voluntad, un agente sin las capacidades, sin los conocimientos, sin la capacitación de vida, eso lo único que va a generar es más problema, un conflicto de otro orden, un conflicto social, civil. Entonces, en lo particular, yo estoy a favor, como lo dije desde un principio, en el sentido de que ya empezamos a regular más situaciones. Ya empezamos a regular el uso de la fuerza pública, que constitucionalmente en nuestro código penal también ya pues tenemos el legítimo ejercicio de un derecho. Entonces, si ya está regulado, ¿por qué no le ponemos parámetros? Para mí está bien, para mí está a favor. Ahora, también hay gente que dirá, está en contra, pero ¿y por qué voy a estar en contra? Ah, estoy en contra porque vamos al lado oscuro de la ley. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de la ley? Ah, estamos viviendo convulsiones sociales de manifestación. Hay manifestaciones que ODECA, que los 48 cantones, hay cierto tipo de reuniones sociales que el gobierno pues no quiere que se den. Entonces, si le damos más capacidad a la Policía Nacional Civil de disipar dichas manifestaciones que pueden estar legalmente constituidas o no, entonces ya se están vedando otros derechos constitucionales que van más allá de esta iniciativa. Hablemos de la libertad de expresión, libertad de locomoción, seguridad. Entonces, por eso empecé con no es gallo gallina, simplemente dos posturas que yo creo, que yo considero viables, si es ahora a favor o en contra. Para la ley, a favor. Socialmente y actualmente quizá requiere un poco más de estudio, un poco más de cuidado para tener un plan, una guía de cómo trabajar. Creo que el Ministerio de Gobernación no está en posición ahorita de poder decir, bueno, vamos a apoyar a la Policía Nacional Civil cuando hace un tiempo quemaron el Congreso y pusieron a los agentes a recibir toda la soberanía del pueblo, pues. Entonces, creo que esa es mi respuesta. Gracias, Marco. Frank, ¿qué pensás? Hay opiniones totalmente divididas en cuanto a esta situación y es lógico. Al final de cuentas somos personas, somos seres humanos y derivado de vamos a estar sujetos a tener percepciones con base a nuestras experiencias propias. Por lo cual, ¿qué pasa cuando una persona únicamente tiene experiencias nefastas con agentes de la policía? Que no me dejarán mentir, y todos los que nos estén escuchando, todos hemos tenido más de algún encontronazo, más de algún confrontamiento con algún agente de la policía, ya sea por su prepotencia, ya sea por su desconocimiento de su trabajo, por cualquier razón. ¿Qué pasa con esas personas que se quedan con esa única experiencia? Que piensan que todo el cuerpo de la Policía Nacional Civil es así.
van a tener esta opinión porque esa es su percepción de lo que es la Policía Nacional Civil. Y porque existe este clamor popular, este sentimiento de rechazo hacia la policía. Y eso no es solo en Guatemala, es en todos lados. La gorra, como le llaman, la tira, lo que sea, siempre está en un punto crítico en todas las sociedades. Y yo creo que en este sentido debemos tener un poco más de empatía. Yo no soy alguien que, ¿cómo les digo yo? Que ha tenido muy buenas experiencias con agentes de la policía. He tenido varias experiencias, pero a la vez me he encontrado con policías que me han echado la mano, que me han ayudado y que se ha visto su vocación de ayudar al ciudadano, de ayudar a esa persona que se le encargó que él tenía que cuidar. Entonces, yo creo que lo más importante acá es, más importante que saber quién está a favor y quién está en contra, creo que es algo de preocuparse la poca, repito, y voy a reincidir en lo mismo, la poca capacitación que tienen estas personas y el pago, proceso selectivo que se tiene para los agentes de policía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que lo más importante acá es aterrizar en eso, es saber qué se puede hacer, qué se puede proponer para que esto cambie. Y creo que una iniciativa de ley como esta puede funcionar. Y yo creo que es bastante necesaria. Sin embargo, considero que hay muchos cambios que hacerles y no puede ser una ley de 20 artículos. Realmente para mí es ridículo que sea una ley de 20, 25 artículos. Tiene que ser un reglamento. Tiene que ser una situación que se analice de manera vasta, que se analice socialmente, que se analice todo lo que conlleva darle esta responsabilidad a los agentes de policía. Es decir, es realmente es imponente, realmente da miedo pensar que un agente de policía va a poder actuar a discreción y no me dejarán mentir. Yo creo que es algo que realmente aterra. Estaríamos entrando en una situación que si no se controla, que si se nos va de las manos, me podrán decir exagerado y todo, pero vamos a hacer una nueva Corea del Norte, qué sé yo. Y es algo que se puede salir de control, debido a que con este control que quieren tener sobre la población, es muy importante que pongamos atención en qué es lo que vamos a aprobar nosotros como pueblo. Entonces creo que esta es mi opinión. Gracias, Frank. Yo tendría muchos. Julito, te vi con tu carita de baby cutie que quieres emitir una opinión. Sí. Con tu carita de Stormtrooper. Ajá, con mi carita de Stone Trooper ahí. Para mí el proceso más difícil, me gustó lo que decía Marco porque realmente las opiniones van así, van muy divididas, pero es por el contexto que tiene Guatemala actualmente, un país que ya día tras día pues está con más violencia, la cual es evidente. No me dejarán mentir, por ejemplo, si leen las noticias, al menos en el área de Villanueva, Matitlán, han sido días bastante sangrientos con respecto a la violencia. Y por ejemplo, darle este tipo de herramientas a la policía, para mí el problema principal es cómo se transparenta, ¿no? Que prácticamente lo han tenido casi todos los países, Estados Unidos, México, por ejemplo, que tienen este tipo de leyes ya articuladas y tiene realmente ese problema, cómo realmente transparentarlo. El caso de México, pues en algunos estados lo justifican realmente por la lucha al narcotráfico, ¿no? O sea, en Guatemala más o menos cómo lo van a distribuir en cada departamento. Entonces realmente, como decía Frank, ¿verdad? O sea, no debe que ser algo de 25 artículos, sino debe que ser algo más extenso. ¿Es algo que puede facilitarle mucho el trabajo a la policía? Sí, porque realmente todos hemos escuchado experiencias de que la policía no hace nada, o por ejemplo de que agarraron un ladrón y luego lo dejan ir. Pero claro, porque hay muchos contextos en los cuales la policía no puede actuar. Por ejemplo, si te roban el celular y los policías lo agarran, pues obviamente necesitas declarar, ¿no? Y si no declaras, pues obviamente no hay quien haga el reclamo del suceso que acaba de suceder. Entonces al final es eso, o sea, realmente como pueblo, ¿qué vamos a estar dispuestos a dar? Pero también, ¿qué va a hacer el gobierno para que sea transparente?
y para, como decía Frank, no se salga de control. Es necesario. Creo que, como decía Marilyn, sí hay otras situaciones las cuales atender, porque al final son esas razones el producto de la violencia, ¿no? Ya, por ejemplo, la gente no roba porque quiere robar. Muchas veces es por la necesidad, falta de oportunidades. El hecho, por ejemplo, si sos un profesional, tampoco tenés tantas opciones a dónde ir, porque al final siempre se mueve por influencia, no por redes, y más que se debería que mover por realmente meritocracia, ¿no? Pero realmente las sociedades no se mueven por ese ámbito, y más en unas sociedades donde el contexto global son tan limitados, pues obviamente las opciones que le queda a la población son limitadas. Entonces, al final, el gobierno también tiene que hacer algo para decir, estamos realizando nuestro trabajo a pesar de que hay una pandemia, a pesar de que hay problemas económicos, pero estas son las soluciones más rápidas que podemos encontrar por X o Y razón, ¿no? Entonces al final es eso, o sea, a uno como pueblo se ha intentado bastantes veces de que el pueblo realmente tenga una participación más proactiva a nivel constitucional. Sin embargo, es el mismo pueblo que se termina dividiendo. Eso es lo bastante gracioso, ¿no? Muestra es directamente las marchas del 2015, ¿no? Que realmente demuestran eso. Todos los grupos pues intentan articular ahí algunas propuestas. Al final todos los grupos pues no se apoyan entre sí y todo cae. Entonces creo yo que sí es un reto que tenemos por delante. La juventud o las juventudes más bien dicho, deben que visualizarse realmente qué tipo de país quieren, y a partir de eso es donde hacer las demandas o hacer, por ejemplo, como estos espacios de más de crítica, de análisis. Gracias, Julito. Me parece muy bien. De hecho, ahorita creo que ya hablando lo más a ciencia cierta, como dijo Julio, analizándolo, me gustaría también que viéramos un poco, lo que pasa es que mucha vivimos en un país como Guatemala, con eso se los digo todo, o sea, Es guate. es viable, ajá, es Guate, entonces de verdad no estamos hablando de Canadá, que me imagino yo que por ser un gobierno muy de los que siento yo que de verdad me gustaría, yo quisiera vivir ahí. Me imagino yo que hubo un proceso más largo de investigación, que era lo que se refería Julio al principio, y en este caso quisiera que analizáramos un poquito el lado oscuro de esta propuesta, porque realmente yo no es que odie a la PNC, o sea, no es de que mire un policía y lo maltrato, pues no. O sea, como dijo Frank, son seres humanos y de verdad creo que también merecen tener derechos, por supuesto, de defenderse. Es solo que no tengo problema con la PNC, tengo problema a quién le está respondiendo actualmente la PNC. Tengo problema con que el ministro de Gobernación nunca haya sido interpelado como se debió por todo lo ocurrido en las manifestaciones pasadas y el uso de la fuerza que emplearon. Eso es donde yo le veo un poquito el lado oscuro. No sé ustedes qué piensan. Marco, contame. Sí, yo creo que como que al final es un poquito complejo ver una iniciativa de ley y siempre buscarle el- la, la espinita, ¿verdad? Como esto trae algo, no puede ser bueno, no. Bueno, yo creo que se ha vivido en Guatemala constantemente. No por eso nosotros como generaciones venideras vamos a dejar que funcione así. Creo que es el punto de hacer este tipo de podcast. Tratar de hacer un cambio social que vaya a ser sustancial, que vaya a ser verdadero y que vaya a ser en pro a la sociedad, en pro a nosotros mismos. Yo creo que un poquito del lado oscuro de este asunto, yo no le veo un lado oscuro como tal. Yo creo que más quizá es una política que podría tomarse como populista, es lo que la gente quiere que esté ya, la gente quiere una respuesta inmediata. Entonces yo vengo,
y en vez de hacer un en vivo en Facebook gritando y diciendo patanadas y vulgaridades como lo han hecho otros diputados, entonces presenta una iniciativa de ley, escueta 20 artículos, pero ahí está. Y esto le va a dar respuesta a lo que ustedes están pidiendo. Y aquí estoy, conózcanme. Bueno o malo, pues ya lo discutimos. Sin embargo, yo más creo que es por ahí el asunto, es eso de aquí estoy, mírenme, y el meme de Bart matando la cacerola, pero no podemos dejar a un lado que al final sigue siendo la esposa del ministro, pues, o sea, creo que eso quizá es el meollo del asunto. Si fuera una diputada cualquiera que le quiere dar más poder a su esposo, o sea, ya estamos hablando de cosas de casas, ¿no? Literalmente ya nos metemos a la cocina y empezamos a preguntarnos, bueno, entonces le querés dar más poder a tu esposo. Y eso al final, como lo escuché en una oportunidad de una persona con un rango muy alto en una comisión internacional, decía, lo más tonto de una persona que tiene el poder es dar el poder. Entonces, yo creo que mientras más dotemos de poder o concentremos el poder en una sola persona, eso es peor, no, nunca va a funcionar. Eso lo único que va a crear es que existan conflictos de intereses, a ver quién puede más, quién aguanta más, quién pesa más. Creo que dotar a un ministro con dichas funciones creo que no es lo adecuado. Eh, por último, solo quiero agregar, no es algo que la PNC no tuviera. O sea, la PNC lo tiene y lo ha tenido toda la vida. No es que le estemos dando una facultad divina que nunca se ha visto. No, ya lo tienen. Lo que pasa es que ellos no lo usan porque hay una consigna y la consigna es no dispare hasta que le dispare. No haga hasta que le hagan. Esa es la consigna. Entonces, ahora lo que buscan es evitar esa consigna y ellos medir la vulnerabilidad y proporcionalmente actuar ante esa situación. Entonces, creo que el lado oscuro, si lo ponemos en ese punto de vista, es por ahí. Es más de mírenme, yo quiero y yo le quiero dar a, pero por el momento creo que es una opinión personal y vamos a escuchar a ver qué dicen los demás para ampliar nosotros también lo que conocemos, lo que creemos y así hacer una sola idea de todo. José. Ahora sí quité mi micrófono. Yo considero que, pues hablando de esto, si lo que la opinión pública y todo esto del tema del lado oscuro pues, de esta normativa, yo creo que muchas veces se está atacando demasiado esta iniciativa por la persona. Por más de que al principio dijimos, imaginémonos que no es Patricia, imaginémonos que no es la diputada, imaginemos que es otra persona. Y yo siento que es imposible, es muy difícil quitarnos esa imagen de esa persona. Entonces, y por eso salen esas opiniones tan diversas. Igual uno entra a la propuesta que ella puso en la iniciativa y todos son la mayoría son comentarios muy de hate, pero más que todo es por eso, por la persona, no lo que está diciendo. Entonces, yo considero que muchos dijeron populista, esto es populismo, y estoy de acuerdo, pero también, ¿qué hacemos entonces? Es la gran pregunta, lo que yo tengo la duda, de que pues, sí, es populismo, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es la alternativa? No podemos simplemente decir, es populismo, archivada, adiós, que les vaya bien. No, tenemos que proponer algo más, tenemos que dar otra cuestión, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo importante a tratar. Ahora bien, yo considero que hay muchos factores que tienen que tomar en cuenta al momento de pasar esta iniciativa. Se tiene que pasar, por ejemplo, primero una recuperación de la imagen de la Policía Nacional Civil, que se ha perdido totalmente, que nosotros la hemos perdido desde hace 100 años cuando nuestros abuelos le daban dinero a los policías para que no les pusieran multas. Desde ahí se viene perdiendo la imagen de la Policía Nacional Civil y así se va perdiendo y se va perdiendo hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que recuperar por lo menos la imagen o la concepción que tenemos de la Policía Nacional Civil. Si no, no tiene sentido, porque aunque sean instituciones distintas, vemos el caso de PMT hace un par de meses en el cual
ahí no hubo, creo que, control de la fuerza, y creo que ahí sí les vale. Ahí no se dieron ningún paso de nada, dijeron, bueno, ataquemos como clica y todo, ¿verdad? Ahora bien, aunque sean diferentes instituciones, la gente tiende como a agruparlas, es decir, esto es lo mismo, esto va a pasar lo mismo, todos son iguales, todo el que me ponga multa es lo mismo y me hace y me está afectando, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un trabajo que tiene que ir de la mano de recuperación de la imagen de la Policía Nacional Civil. Y por último, sobre el lado oscuro de la fuerza, para Colito que le gusta Star Wars. Yo creo que, yo creo que es importante tomar en cuenta todo, ¿verdad? Y por qué la gente pensaba que era populismo, porque es algo que lo que está acostumbrado a Guatemala, que todo sea muy reaccionario, que todo es como, ay, es que esto pasó ahorita. ¿Qué les dije yo hace una semana cuando estábamos grabando el episodio de Nahualá? Les dije, en un par de días va a salir un diputado, una diputada a proponer algo, y así pasó exactamente, porque es que es todo muy reaccionario, sin preparación, todo así. E insisto, si yo estoy tirando la idea, alguien, tal vez no yo, pero se tiene que proponer algo distinto y se tiene que apoyar eso de algo distinto, si no, no tiene sentido. Entonces, pero yo sí creo que es muy reaccionario, no se toma en cuenta muchos factores, vuelvo a lo mismo de que estamos atacando un problema, pero no atacamos todo el conjunto de problemas, o sea, siempre lo dejamos, no, hay que resolver esto rapidito porque esto es lo urgente y ya se acabó, ya dentro de 20 años otros legisladores arreglarán lo otro demás, cuando yo creo que se tiene que trabajar más a fondo y ahora bien, se tiene que tomar la propuesta de la diputada y entre varios diputados, varias más personas, seguirlo trabajando. El problema que veo ahí que ella también está un poco desamparada hasta por su propio partido y por todos, entonces no sé qué tanto apoyo puede tener ella, ¿verdad? Para poder trabajar, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Entonces, esa es mi opinión. Lo que pasa es que hablando de la imagen de la PNC, como tú decías, recordemos también la imagen que tenemos de Patricia Sandoval, porque muy bonita puede ser y tiene un core power y lo que ustedes quieran, pero escucharla a ella en el Congreso y haberla escuchado años atrás, cuando pasó lo de las manifestaciones y varias cosas, realmente a mí escucharla hablar me dio estos escalofríos. Yo no, no soy partidaria de la forma en la que ella se refiere al pueblo realmente y a cómo se refirió a las personas que simplemente estaban manifestando de forma Es que nos ha legal, pues llamado tampoco terroristas, Marilyn, nos ha llamado nos llamó terroristas. O terroristas. sea, eso no es un buen paso. Vuelvo a lo mismo de la imagen. Queremos recuperar la imagen de la Policía Nacional Civil. Va, eso hay que hacerlo. Pero Patricia Sandoval tiene que recuperar su imagen también. Es que si no, ¿con qué cara venís? Discúlpeme. Pero si no, bueno, lo mismo, unite con otros 10 diputados que sí te quieran, porque de tu partido de nadie te quiere, y tirar la iniciativa, porque es que tú ya no puedes tirar iniciativas. Tu imagen ya está terminada. Entonces, todo eso tiene que ver, siento yo, porque si no, la iniciativa va a quedar ahí. Y lo que queremos, el espíritu de la ley es ayudar a los policías. Entonces, todos en Guatemala queremos eso, que los policías tengan seguridad, pero si esa persona, la que propone la iniciativa, no limpia su imagen primero, va a ser muy difícil, yo insisto en eso, porque el pueblo se rige por eso, y los diputados se rigen por eso también. Sí, sí, yo creo en eso realmente. Pancho, ¿qué pensás? Me adhiero a las opiniones de mis compañeros. Qué mamón. Creo que ya lo resumieron, creo que ya lo conceptualizaron de una manera muy, Qué muy bien adecuada. queda. ¿Cómo? Qué bien queda, mano, no, terrible, terrible. No, la verdad es que sí me parece correcto todo lo que mencionaron. Y realmente no tengo nada más que agregar. Creo que es algo, ya que tenemos ¿cómo les digo? Un sentir popular de que todo lo que vayan a hacer en el Congreso tiene algo escondido, ¿no? Siempre hay letras pequeñas, siempre hay intenciones extrañas, siempre hay alguien arriba de los diputados que les está diciendo qué hacer. Casi.
siempre en cualquier lugar. Funados. Ahí Funados literalmente, por el CACIF. Solo nos faltaba que nos funara el CACIF. Bueno, en este caso es yo creo literal. que McDonald's y Campero. yo creo que aterrizando ya para, para este episodio, para darle un buen cierre. No sé si quiere alguien, Marco, Ahí para dar el cierre. agregar algo más sobre este tema. Algo que quieran decir que no hayan dicho, algo que ahorita se les haya ocurrido, algo que tengan guardado desde hace 20 años, no sé, cualquier cosa. Gracias, sí. Yo, pues para ampliar un poquito solo este asunto, creo que la iniciativa de ley nació de un copy-paste de otras iniciativas. Ya hubo una iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ONU, en donde efectivamente se trataron los mismos temas, la misma escalada del problema. Primero la presencia policial, después ya contacto verbal, de ahí el contacto no letal y luego el contacto con armas de fuego. Creo que eso nos ha pasado en Guatemala toda la vida. Tenemos siempre la necesidad de buscar el derecho comparado, copiar incluso la propia constitución con la constitución de México, la constitución de Chile, nuestro código penal desactualizado, nuestras leyes completamente desactualizadas. Creo que el punto focal de todo lo que está pasando en Guatemala es esa misma desactualización, pero no creamos que es algo que sistemáticamente no se ha creado así, no se ha planificado así. Todo lo que tú crees que en altas alcurnias es una falla, nunca es una falla. Si es una falla, fue planeada y igual el mismo sistema de justicia trata de colapsarse cada vez más y no es porque así sea, sino porque eso quieren, que se colapse y mantener una condición de revoltijo. Es como cuando tenés un hormiguero, el hormiguero va a funcionar bien porque el papel funciona bien, porque todo está perfectamente ordenado para que funcione bien. Pero si con un palo lo estás moviendo a cada rato, todo se va a descontrolar, nada va a funcionar y las hormiguitas definitivamente no van a ir a donde tienen que ir. Yo creo que, aunque las iniciativas son buenas, es triste siempre buscarle la espina. Echa la ley, echa la trampa, lamentable, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la disposición de hacerlo. O sea, ya hemos tenido oportunidades donde Guatemala, el pueblo de Guatemala per se, ha logrado hacer cosas internacionalmente positivas. Hablemos 2014-2015, hablemos del caso genocidio, hablemos de muchas más condiciones que nos hacen a nosotros un país que puede, que quiere, pero que necesitamos la voluntad de los jóvenes, de nosotros, para poder salir adelante. Creo que lo importante de esta ley o iniciativa de ley no es en sí el enfoque bueno o malo que se le va a dar, sino la respuesta social que va a tener y cómo nosotros vamos a aceptarlo, porque ahorita decimos, sí, pobrecitos los policías y los están matando y todo, pero después vas a estar saliendo de zona 10 de algún restaurante o algo, te va a parar la policía y ahí sí ya no, pobrecitos, ¿no? Porque ya te agarraron y tú estás indefenso, y completamente indefenso. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar algo si no tiene la reflexión que debe, que amerita? Y también, ¿cómo vamos a desamparar a alguien que sus propios superiores ya los han desamparado? Entonces, como bien lo dijeron, creo que es un buen comienzo, esto es un buen comienzo para todo necesariamente, pero sí requiere reflexión, requiere adecuarlo a la realidad nacional, requiere que sea algo más conciso, que sea no solo una ley, sino que además de una ley que tenga un reglamento y además entendemos que hay responsabilidades penales, hay responsabilidades administrativas, no tocamos ese tema, pero súper extenso por parte de nosotros que queda. Lo que queda es seguir opinando, seguir haciendo este tipo de podcast, seguir haciendo este tipo de entrevistas, porque solo así vamos a poder demostrarle a todo el pueblo lo que en realidad queremos y ejercer nuestro derecho de libre expresión y no quedarnos callados y mañana decir dónde estaba yo cuando Guatemala se fue al hoyo. Entonces, eso es, gracias por la invitación, un muy bonito espacio para participar, saben que estoy para servirles y sigan adelante.
Gracias, Marco. Excelente, De Marco. verdad, para nosotros fue un gustazo tenerte y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido bastante con este episodio. Nos alegra mucho que nos hayas dicho que sí. Gracias por estar acá y ya sabes que las puertas de Sinergia siempre están abiertas para ti y cualquier tema que querrás que discutamos, pues no somos tan buenos, pero aquí estamos. Entonces también me pongo a las órdenes para cualquier cosa que necesites y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Supongo que ya con esto estamos finalizando este episodio. Ya no agregamos nada más. Frank, José, Julito. Creo yo que ya todo está dicho. Yo creo que todo lo que yo estaba pensando en algún punto, pues lo dijo Marco en esa reflexión, que creo yo que realmente es así, ¿verdad? O sea, sí hay muchas cosas las cuales pulir y quedan como nosotros, como juventudes, pues realmente buscar qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad también queremos y qué tipo de personas queremos ser. Excelente. Yo sí tengo algo que decir. A Algo la importante, gran. algo muy importante. Dale, Porque Jataca. no estoy aquí para dejarlos con dudas. Estoy aquí para despejarlos. Les voy a decir Para los que requisitos para conozcan ser tu Policía Tinder. Nacional Civil. Les voy a decir los requisitos. Tener entre 18 y 35 años al momento de iniciar el curso, carencia de antecedentes y un examen médico. Joven que estás ahí afuera y quieres ser Policía Nacional Civil, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo. Adelante, Marilyn. Si quieren ¿Cómo, golpear cómo, gente, sup- ahí se unen. cómo supiste que mi sueño es ser Policía Nacional Civil? Ya viste. Tengo Siempre lo contactos. andas, Mira, siempre lo andas diciendo. ya podrías golpear a Frank de forma legal. De forma legal. Ujú. Pero me sirve. Lo que Es no sabes es broma, que a mí me Marco. gusta que me Yo peguen. nunca he golpeado a Frank. ¿Oíste? No te creas, Te por creo, te favor. creo. No, te creo, te Te creo. esposa y le vas a decir, espósame más duro, que apriete. Que apriete, que apriete. Bueno, oyentes de Sinergia, esto ya está tomando tintes Dios aprieta, pero diferentes. tú Así ahórcame. que, bueno, propuestas interesantes, iniciativas viables, pero que siempre van a tener esos fantasmas detrás hasta que no tengamos una imagen diferente de lo que es la administración pública, de lo que son nuestros funcionarios, pero como siempre les decimos aquí en Sinergia, lo más importante es que ustedes estén acá el día de hoy tomando esta iniciativa, que estén formando su criterio y se los vamos a repetir siempre. Lo importante no es lo que diga Eddie, lo que diga Marilyn, lo que diga yo, lo que diga cualquier persona. Lo importante va a ser el criterio que ustedes vayan formando y la perspectiva que van a tener en un futuro. Y así van a poder ayudar a Guatemala realmente y no solo de los dientes para adentro, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con este episodio, siempre recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y siempre pueden dejarnos sus bellos y amigables comentarios para que pues nos digan qué temas tocar. Ustedes saben que estamos a las órdenes para hablar de lo que ustedes quieran. Ya saben que hablamos de todo un poco. Hacemos reseñas de películas, hablamos temas políticos, hablamos temas de realidad nacional, de deporte internacional. Así que, bueno, los dejamos con esta pequeña reflexión. ¿Sabes qué se me olvidó? ¿Sabes qué se me olvidó decir ahorita? Patrocinadores. Estamos a las órdenes. La coca. La coca. Bueno, Ay, chao criticando al amigos. capitalismo. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta pronto.